Disculpen, chiquillos, ayer tuve un problema aquí en mi departamento, así que lamento haberlos dejado plantados. Así que hoy día vamos a empezar, vamos a recuperar esa clase, ¿ya? Entonces, chiquillos, voy a compartir pantalla. Si no me equivoco, si no más bien me equivoco, ¿cierto? Hoy día es nuestra sesión 4. Escríbeme tu nombre, para contarte presente. Escríbeme tu nombre en el chat, para quedar en la lista presente, ¿ya? Bien. El objetivo entonces de hoy, que vendría siendo, como les dije, la cuarta sesión, es comprender el cálculo y el origen de la escala de pH, ¿ya? Para un poco conceptualizar un poco, recuerden que nosotros estamos viendo las reacciones ácido-base, ¿ya? Nosotros partimos estas clases definiendo lo que era un ácido y una base, y además definimos, ¿cierto?, las teorías que avalan este tipo de reacciones, ¿cierto? Y estudiamos 3. La de Bronsted y Lowry, ¿ya? Y estudiamos también la de Arrhenius y por ahí vimos un poco la de Lewis, ¿ya? Sin embargo, para poder entender de mejor manera o para poder saber para qué necesito esto, ¿ya? Es necesario poner mucha atención con lo que voy a explicar ahora, porque es bien complejo, ¿ya? Por eso voy a ir lentamente, y si usted no entiende o si le queda alguna duda, por favor, chiquillos, escríbanla en el chat o con el micrófono, ¿cierto? Desmutean, como se dice, y me hacen la pregunta, ¿ya? Porque esto tiene que quedar bien clarísimo, porque es muy, muy importante, es el centro de la unidad, ¿ya? Entonces, vamos a comprender el cálculo y el origen de la escala de pH. ¿Qué nos dice esto? Lo que asenta las bases, ¿ya?, de cómo yo puedo decir si una sustancia es ácida o básica, o más bien neutra, yo tengo que entender esto que está aquí, que habla de la autoionización del agua, ¿ya? La autoionización del agua me va a dar luces para entender la escala del pH, o más bien, lo que es el pH, ¿ya? Entonces, como el nombre lo dice, la autoionización significa que se está ionizando una molécula. ¿Qué significa que se ionice? Primero, que esa sustancia, ¿cierto?, está compuesta por iones, ¿ya? Y cuando digo que se autoioniza, quiere decir que es automático, ¿ya? En este caso, el agua. Veamos aquí. Miren, pónganme atención aquí. El equilibrio de autoionización del agua es este que está escrito acá, ¿ya? Como ejemplo, yo tengo 2 moléculas de agua, una aquí y otra acá. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que el agua es una sustancia anfótera. ¿Qué significa eso? Que ella se comporta como un ácido o como una base. Entonces, pensemos aquí en este ejemplo, que aquel que está aquí, esta agua, se comporta como un ácido y que esta otra agua líquida se comporta como una base. Si esto sucede, estamos hablando de una reacción ácido-base y que está produciendo este producto, que es la ionización de estas 2 aguas o de estas 2 moléculas, ¿ya?
¿Cuál es la ionización de estas moléculas? El ion protón, ¿ya? O hidronio también que se dice, más el hidróxido, ¿ya? El hidróxido es el OH-. Entonces, vuelvo y repito, esta molécula de agua con esta molécula de agua se ioniza en un protón más un hidróxido. El protón, recuerde, o el hidronio es positivo y el hidróxido es negativo, ¿ya? Y en general, esta ecuación es la que habla de Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry dice que hay dos sustancias que reaccionan, un ácido y una base, y me producen ciertos subiones. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con esto, chiquillos? Miren bien. Esta reacción de autoionización ocurre en la naturaleza, es automática. El agua siempre se autoioniza de esta manera, ¿ya? Y eso tiene un valor. Y ocurre en estas condiciones. Cuando tengo una temperatura de 25 grados Celsius, la constante KW, ¿ya? KW, que significa constante de equilibrio, y W es por el agua. Recuerden que el agua en inglés es con W, ¿cierto? Por eso es W, porque es del agua. Constante del agua es igual a la multiplicación de los iones positivos por los iones negativos, o lo que es igual al protón por el OH, ¿ya? Y esto en condiciones normales tiene este valor, 10 elevado a menos 14, ¿ya? Son cálculos que se hicieron, ¿cierto?, en el laboratorio a esas condiciones, ¿ya? Es agua pura, vuelvo y les digo, agua pura, sin ningún tipo de otro compuesto, o ácido, base, o lo que sea que ustedes le pueden agregar a su solución, ¿ya? Agua pura. El agua pura se autoioniza con dos iones, el protón o el OH, ¿ya? Y esto tiene un valor que significa una constante, la K sub B, ¿ya? Y esa K sub B se calcula así, multiplicando estos dos valores, ¿ya? Y por regla me dice, o sea, ya se tabuló, se calculó, ¿cierto? Y me dice que el K sub B es igual, sub W, es igual a 10 elevado a menos 14. Por lo tanto este valor de concentración como este valor de concentración tiene, o sea, este número y este son dos números que multiplicados me dan 10 elevado a menos 14. ¿Ya? Recuerden que los paréntesis o estos corchetes indican que hablan de la concentración de lo que está acá adentro. Concentración de protones, concentración de OHs. ¿Ya? Y cuando están uno al lado del otro significa que aquí hay un por. No hay un más ni un menos, ni una división, hay un por. ¿Ya? Bien. Antes de pasar a esta parte, voy a volver a explicar lo mismo, porque es súper importante que se me entienda. Aquí. Voy a sacar aquí esto. Ya, esto yo les dije que era según, este es un ácido, ¿cierto? Este es una base. Si tienen dudas, pregúntenme, chiquillos, ¿ya? Y estas dos, cuando se autoionizan, forman esto. Ahora bien, voy a explicarlo un poquito más sencillo. Miren, aquí yo tengo un vaso de agua, ¿ya? Aquí adentro tengo H2O. Es importante que entiendan que es pura, ¿ya? Si es pura, significa que solo tiene H2O. Y ustedes saben
que el H2O está así. Esa es la estructura dentro del vaso. Hay un oxígeno con 2 hidrógenos, ¿ya? Entonces, yo puedo explicar esta misma cuestión un poco más sencilla. Puedo decir H2O, ¿ya? Siempre es una reacción reversible. Es una, aquí me quedó feo el 2. Es una reacción reversible, chiquillos. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir reversible? Que se produce en ambas direcciones. Se produce desde el reactante hacia el producto y desde el producto hacia el reactante, ¿ya? El agua, que está en mi vasito, se autoioniza en un protón, ¿ya? Más un, ¿qué me falta? Un OH. Y siempre, siempre es así, ¿ya? Esta es la autoionización del agua. Y es reversible porque aquí dentro de mi vasito, yo que contengo líquido, que es agua líquida, ¿cierto? Yo voy a encontrar iones de protón y iones OH, ¿ya? Ojo, que dentro de mi vaso de agua, no todas las moléculas de agua se autoionizan. Es decir, por ejemplo, si yo tengo en un vaso 100.000 moléculas de agua, de esas 100.000 moléculas de agua, solo 17 se autoionizan, ¿ya? Es por esto que el agua es pésimo conductor eléctrico, ¿ya? El agua pura, pura, ¿ya? Y esto va a cambiar, ¿cierto? Si yo le agrego otro tipo de cosas para que conduzca electricidad. Sin embargo, esta es la razón de por qué el agua ionice el agua. Recuerden que esto es como lo que hacían en los ejercicios cuando les decía, chiquillos, disocien. ¿Ya? Disocien, esto es disociar. Pero se le llama autoionización del agua porque son las bases para poder entender el pH. ¿Ya? Entonces, esto a esta temperatura, 25 grados Celsius, en condiciones estándar, tiene un valor, ¿ya? Que se llama constante del agua, K sub water, ¿ya? Que corresponde, ¿ya? Cualquier constante corresponde a la división, ¿ya? A la división de las concentraciones de producto, ¿ya? Dividido a la concentración de mi reactante. Vuelvo y repito. Cualquier constante, en este caso la del agua, porque estamos revisando la reacción del agua, cualquier constante en cinética o en las reacciones químicas que yo quiera calcular, esta es la manera en que yo debo hacerlo. Dividir, ¿ya? Productos dividido en reactantes, ¿ya? Así yo calculo cualquier constante. Entonces, si yo reemplazo ahora de mi ecuación del agua, yo tengo que K sub W, K sub W es igual a, ¿qué tengo en el producto? Estas dos cositas. Entonces, tengo un protón, ya, la concentración de protones, y como hay otro producto, tengo que ponerle igual. Entonces, él va a multiplicar, ¿ya? Va a multiplicar al protón. ¿Cuál? El OH menos, ¿ya? ¿Dividido en qué? Dividido en mi reactante. ¿Cuál es mi reactante? El agua, ¿ya? La concentración del agua, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Me van siguiendo?
Ya, recuerden que cualquier duda me hacen, me hablan o paramos, ¿ya? Entonces aquí tenemos por qué calculamos o por qué tiene esta estructura la constante, ¿ya? Ahora bien, la concentración del agua pura, ojo, la concentración del agua pura es siempre 1, ¿ya? Por lo tanto, en cualquier división en donde hay un 1 abajo, ¿cierto? El valor es lo que está arriba, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que mi KW, ¿cierto? Va a ser igual a, ¿cómo se dice la multiplicación de otra manera, con otra palabra? Producto, ¿ya? Entonces, el KW va a ser siempre igual al producto del protón por el OH menos, ¿ya? Y de ahí viene esta fórmula. ¿Se entiende ahora de dónde sale la fórmula, chiquillos? Bien. Y además, y esto es importantísimo, como ya se hizo esto en el laboratorio, se revisó, se estudió, se sabe que el agua pura, nuevamente a 25 grados Celsius, tiene este valor de constante. O sea, el valor para el protón multiplicado por el OH me da 10 elevado a menos 14. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor del protón aquí, chiquillos? Y el valor del OH aquí. Si mi resultado de ese producto es 10 elevado a menos 14, ¿cuántos deberían valer esto? Cada uno de estos vale 10 elevado a menos 7. Y este vale 10 elevado a menos 7. ¿Ya? Y ellos dos se suman, entonces me da. Recuerden que las potencias, cuando están en multiplicación, aquí hay una multiplicación, se suman y se conserva el signo. Por lo tanto, 7 más 7 son 14 menos 14. ¿Vale, chiquillos? Eso en el caso del agua pura. Y se asume, ¿ya? Y se estudia y se dice que estos valores, cuando son iguales a la menos 7 a la menos 7, hablamos de que la sustancia es neutra. ¿Ok? Por lo tanto, el agua pura, con estos valores de concentraciones de protones y concentraciones de hidróxidos, es neutra. Es una sustancia, es una molécula, es una disolución neutra. ¿Ya, chiquillos? Eso en cuanto a esto. ¿Dudas para seguir avanzando? Voy a borrar. ¿Dudas? Ya. Profe, Dígame. ¿por qué dijo que era neutra? Cuando los valores de concentración del protón y del OH son iguales, es decir, menos 7 y menos 7, o 10 elevado a menos 7 y 10 elevado a menos 7, entonces tú ya inmediatamente identificas que esa sustancia es neutra. Ya, gracias. Ya, los valores son iguales. Valentina, ¿por qué al final queda H3 o más? Porque en este caso yo estoy autoionizando, o estoy disociando, si usted quiere verlo así, 2 moléculas de agua. Pero acá lo hice con una molécula de agua. Entonces, para que, no sé si les queda más claro, de esta manera o de acá. Ambas son, llevan al mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, en la primera, yo estoy analizando con Bronstein y Lowry. En cambio, acá abajo yo estoy analizando con Arrhenius. ¿Ya?
Pero ambas son exactamente iguales, ¿ya? Son similares. Yo la puedo ocupar esto o puedo ocupar esto. ¿Ya? El único que se diferencia es que está mirado desde el punto de vista de un científico con una teoría y la otra está mirado desde el punto de vista de otro científico con otra teoría. ¿Ya? En la literatura, los libros van a encontrar ambos razonamientos. ¿Cuál vamos a ocupar o cuál les pido yo? La que les sea más cómoda. Yo prefiero, es más entendible la de abajo, ¿ya? Pero aún así les tengo que explicar, ¿cierto?, que existen otras. Pero que nos llevan a la misma conclusión, ¿ya? Sigamos entonces, chiquillos. Miren aquí. Y aquí, ¿qué hago con, chiquillos, con estas concentraciones? Recuerden que aquí adentro de estas corchetes yo voy a tener valores, ¿ya? 10 a la menos 5, 10 a la menos 2, ¿ya? 10 a la menos 6, ¿ya? Que no pase del 10 a la menos 14. Entonces, con esos valores de concentración yo puedo calcular pH. El pH, miren aquí, el pH. O puedo calcular el pOH, ¿ya? Y hay dos fórmulas. Para calcular el pH, yo tengo que sacarle el menos logaritmo de la concentración de protones que yo tenga, ¿ya? Y para calcular el pOH, yo tengo que calcular el menos logaritmo de la concentración de OH menos. Vuelvo y les digo, estos van a ser números, ¿ya? Que no van a ser mayores a 10 a la menos 14. Van a ser números que yo voy a calcular y voy a tener el pH. ¿Qué me va a indicar estos dos valores? ¿Para qué los voy a calcular? Los voy a calcular para poder determinar si mi sustancia es ácida o si mi sustancia es básica. Recuerden que ya definimos eso, ¿ya? Si mi sustancia es básica o ácida, me lo va a indicar el valor del pH. ¿Ok? Sigamos. Entonces, yo puedo tener otra fórmula a partir de estas dos, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, que estos dos que están aquí, en menos logaritmo de protón y menos logaritmo de 2H, corresponden a estos valores, ¿ya? Yo digo que si los sumo, me da, por ejemplo, la constante de 10 elevado a menos 14, ¿ya? Entonces, si yo saco el logaritmo de cada uno de estos, por ejemplo, si yo coloco el logaritmo en base 10 del logaritmo de 10 a la menos 14, se me van los dos logaritmos y me queda 14. No sé si se acuerdan de eso del logaritmo, esas son como reglas que hay. ¿Ya? Si yo le aplico el logaritmo a esto, también se me van los dos logaritmos y me queda el pH. Porque esto, en realidad, lo que corresponde es a pH, que corresponde acá. ¿Ya? Y si yo le agrego el pOH, ¿ya? Al pOH le agrego logaritmo, me queda solo el pOH. ¿Ya? Y entonces me resulta esta fórmula, que la suma de ellos dos, la suma de pH más pOH, me va a dar 14. Es por eso que yo les digo que los valores que están aquí adentro nunca son mayores a 10 elevado a menos 14. ¿Por qué? Porque la escala de pH va desde el 0 al 14. Por lo tanto, nosotros no vamos a encontrar pHs mayores a 14, menores a 14, y no hay negativos, ¿ya? Y cada valor entre 0 y 14 nos va a indicar
cuán básico o cuán ácido va a ser mi sustancia que estoy investigando. ¿Ya? Esto que está aquí no lo tienen que hacer, simplemente era para explicar, ¿cierto?, de dónde sale esto, de dónde sale esta fórmula, ¿ya? Entonces, miren aquí, con estas dos fórmulas, ¿ya?, se deduce esta. Aplicando el logaritmo sobre el logaritmo, yo deduzco esta, que tanto el valor de pH como pOH, la suma de ellos dos, me tiene que dar 14. Entonces, aquí yo puedo hacer, o tengo una ecuación simple. Por ejemplo, y ahí vienen los ejercicios, los cálculos que ustedes hacen. Yo les pregunto, por ejemplo, de X sustancia, ¿cuál es el valor de pH? Por ejemplo, una X acá, si el pOH es tanto, por ejemplo, 2, ¿ya? Y sabiendo que esa suma me debe dar 14, ustedes ya encuentran su pH. ¿Ya? Entonces, esta formulita de acá abajo solo me sirve en el caso, ¿cierto?, de que ya me estén dando el pOH o me estén dando el pH y me pregunten por pOH, ¿ya? Estas dos pueden ser incógnitas. Sin embargo, si no me dan un valor entero y me dan concentración, entonces yo ocupo acá, ¿cierto? Si me dan concentración de protón, entonces yo uso menos logaritmo de esa concentración para sacar el pH. Aquí no puedo poner concentraciones, ¿ya? Aquí tengo que utilizar concentraciones. Acá solo utilizo números. Recuerden que toda concentración, ¿cierto?, está en molaridad, ¿ya? Por lo tanto, siempre van a tener, si no sabes distinguir el número de qué me están hablando, siempre que va acompañado con una M mayúscula, significa que es molar, ¿ya? Y habla de molaridad. Recuerden que todas las concentraciones son en molaridad, ¿ya? ¿Alguna duda con esto, chiquillos? Es un poco denso, pero se logra entender, ¿o no? Ya. Entonces, estas son las que tienen que aprenderse, estas dos que están acá, y esta que está acá. Son 3. ¿De qué va a depender si uso una o la otra? Dependiendo de los valores que yo le doy. Si les doy concentraciones, entonces usan estas que están acá. Si yo les doy el valor del pOH, o sea, ya les di esto, un paso menos, ¿cierto? Usan esta fórmula. ¿Para qué? Para determinar, ¿cierto?, cuál es el pH de mi sustancia. ¿Ya? Sigamos entonces. ¿Ya? Y aquí está lo que les decía, miren. El agua pura, ¿cierto? El agua pura tiene H3 o más, ¿cierto? Igual concentración de OH menos. Yo ya les había dicho eso, que me preguntaba su compañera. Cuando son iguales, ¿cierto?, me refiero al agua pura. Por lo tanto, el valor de ambos debe ser de concentración, ojo ahí, de concentración es 10 elevado a menos 7. Y si yo le aplico logaritmo a eso, entonces me queda el pH. Si yo le aplico logaritmo a esto, si tienen calculadora ahí cerca, chiquillos, lo pueden hacer. Ya vamos a ocupar pura calculadora científica acá. Y vamos a tener, por ejemplo, para los protones, vamos a tener un pH 7. ¿Ya? Y para los hidróxidos, ¿ya?, que la concentración también es 10 elevado a menos 7, nuestro pOH, ahora ya no es pH, es pOH, porque estamos hablando de hidróxidos, va a ser también 7. ¿Y qué significa eso? Que mi sustancia es neutra, ¿ya? Cuando es 7 es neutra. Eso quiere decir que las concentraciones de protones y OH son iguales. ¿Cuáles son estos dos valores? Porque mi escala va, ¿cierto?, hasta el 14. O sea, el KW es igual a 10 elevado a menos 14. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya.
Entonces, para ir resumiendo, podemos tener tres tipos de disoluciones. Una que es neutra, otra que es ácida y otra que es básica. ¿Ya? La que es neutra lo acabamos de ver. Cuando una disolución es neutra, entonces la concentración de protones y la concentración de hidróxido son iguales. Y según el cálculo que yo hice acá, significa que tiene un pH de 7, sustancia neutra. ¿Ya? En una disolución ácida, chiquillos, en una disolución ácida, las concentraciones de protones y OH cambian, varían. ¿Cómo varían? En una disolución ácida, los protones se encuentran en mayor cantidad. ¿Ya? Si yo tengo una disolución ácida, quiere decir que la concentración de protones es mayor. ¿Ok? Y por lo tanto, si esto es mayor, mi pH debe ser menor a 7. ¿Por qué, chiquillos? Miren, vamos a buscar un lápiz. Si me dice acá que la concentración es mayor, ¿ya? Yo tengo que tener un número mayor que sea a 10 elevado a menos 7. Un número mayor a 10 elevado a menos 7 es, por ejemplo, 10 elevado a menos 5, ¿verdad? Chiquillos, ese número es mayor que este. Por lo tanto, si yo le aplico logaritmo a eso, ¿ya? Le aplico logaritmo, ¿cuánto me da el resultado? 5. ¿Ya? Ese 5 es menor que 7, ¿verdad? Ese es el análisis que usted hace. Entonces, concentraciones mayores a 10 elevado a menos 7 me van a dar pHs bajo 7. ¿Ya? Contrariamente a una disolución básica aquí. Una disolución básica significa que yo tengo mayor cantidad de OH. En lo contrario, tengo mayor cantidad de OH. Por lo tanto, los valores van de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 9, de 10 a la menos 11. ¿Ya? Esos son valores más grandes. 10 elevado a menos 9. Ese es mayor que este. Por lo tanto, hablamos de que la concentración es mayor de OHs. Por lo tanto, si yo le aplico el logaritmo, entonces mi resultado va a ser 9. Por lo tanto, si tiene mayor concentración de OHs, mi pH o los valores de pH van a ser mayores a 7. ¿Ya? Entonces, ese es el cálculo que usted hace o ese es el análisis. Y a continuación viene la tabla, ¿ven? O sea, la escala de pH. Esta es la escala que se maneja en ciencias, ¿ya? Una escala de pH que me indica si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica y va entre el 0 y ¿cuál le había dicho él? 14. Eso es pH arriba, ¿ya? Si es menores a 7, hablamos de sustancias ácidas, ¿ven? Y si son mayores a 7, hablamos de sustancias básicas. ¿Ya, chiquillos? Pero usted tiene que ver todos los valores o todos los cálculos que antes hizo para poder identificar si una sustancia tiene tal pH o no, chiquillos, ¿ya? Es bastante complejo de hacer si usted no entiende lo que está haciendo, ¿ya?
¿Dudas con esto para pasar a la otra parte? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Nadie? Vamos con la hora. Bien. ¿Dudas con esto? Ahí va. Profe, ¿y por qué al final queda H? No, se lo respondí. Como apoyo, prontamente se sacará un video tutorial para que recuerde las propiedades. Ya, gracias, profe. Bien. Sí, pues porque yo asumo que entienden lo de los logaritmos. ¿Ya? Y para finalizar aquí una foto, ¿cierto? Que ustedes van a encontrar en literatura de lo que es la escala de pH. Miren bien aquí. Aquí tenemos, ¿cierto? Mi escala, ¿cierto? Aquí hacia abajo son los más básicos y hacia arriba están los más ácidos, ¿ya? Y aquí aparecen muchos ejemplos. Por ejemplo, el jugo gástrico, el jugo de limón, el vinagre, el vino, ¿ya? La saliva, la leche, ¿ya? Todos ellos son ácidos, ¿ya? Y la leche, sí, es el último valor, ¿cierto? Que está entre que es ácido y entre que es neutro, ¿ya? Pero sigue siendo ácida, ¿ya? Y aquí en el 7, ¿ven? Miren los valores. Protones 10 por 10, 10 elevado a menos 7 y la cantidad de OH también, la misma. Por lo tanto, yo sé que es neutra. ¿Y qué es neutra? El agua pura, la sangre que tenemos nosotros, ¿cierto? La sangre humana y las lágrimas son neutras, ¿ya? Y para abajo ya están los básicos, la clara de huevo, el bicarbonato de sodio, la leche, la cal, el amoníaco, ¿ya? Todos los que son blanqueadores, y el más básico, o sea, la solución más básica, ¿cierto? Es el hidróxido de sodio, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, la escala de pH. ¿Sí? El café tiene un pH de 5. El blanqueador doméstico tiene, por ejemplo, un pH de 12. Como es 12, entonces ya yo sé, es básico. ¿Por qué? Porque es mayor a 7. Si es menor a 7, hablamos de sustancias ácidas, ¿ya? Y si yo tengo estos valores, yo puedo tener las de concentraciones, y si yo tengo, al contrario, las concentraciones, yo puedo calcular pH y pOH. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Estos 4 valores que van variando, ¿cierto? Depende de la sustancia, son los que vamos a calcular. Podemos calcular los 4 y para calcularlo vamos a usar las fórmulas que ya vimos y vamos a ocupar, ¿cierto?, lo que necesitemos de los ejercicios que les voy a dar. Por ahora necesito que se entienda cómo hacer y cuál es la teoría que hay detrás de la escala, ¿ya? Y antes de terminar, lo que voy a indicarle, no se les olvide, chiquillos, no se les olvide los ejercicios, el único valor de estos 4 que me indica si una sustancia es ácida o básica es el pH, ¿ya? Ni la cantidad de protones, ni la cantidad de OH, ni el pOH me indican si es básico o ácida. Yo siempre tengo que tener este valor de pH para asegurarme de que mi sustancia es básica o ácida. ¿Estamos bien, chiquillos? Eso es por hoy, ¿ya? Ahí terminamos y yo